1978, en Estados Unidos se estrenó la película Capricornio 1. La historia va así. Unos astronautas estadounidenses tienen que volar a Marte, pero el programa no está listo. Así que en el último momento sacan a la tripulación del cohete, la llevan a un búnker ultra secreto y allí graban el supuesto aterrizaje en Marte. La nave, ya vacía, despliega sin personas en modo automático, pero en el viaje de regreso se quema en la atmósfera. Y ahí es cuando los astronautas se dan cuenta de que se han metido en un lío muy gordo y que del búnker hay que salir cuanto antes. Al final acaban asistiendo a su propio funeral. Muchos de vosotros seguro que en este momento habéis pensado, vale, exactamente, eso dijeron millones de escépticos en todo el mundo cuando se estrenó Capricornio 1. Era evidente, ¿por qué la NASA no podría hacer lo mismo con la Luna? Sería más barato, más sencillo y sin ningún riesgo, ya que lo que estaba en juego entonces era enorme. Hoy vamos a intentar aclarar si los estadounidenses realmente volaron a la Luna o no. Con total seguridad, solo lo saben en la NASA, y ni siquiera eso seguro. Pero los principales argumentos a favor y en contra sí que podemos repasarlos. Conviene empezar por lo básico. El autor original de la teoría de la conspiración lunar no era un conspiranoico chalado con un gorro de papel de aluminio. Todo lo contrario, era un empleado de la empresa Rocketdyne, la cual desarrollaba los motores de cohete para el programa Apolo. Se llamaba Bill Kaysing y trabajó en Rocketdyne como redactor técnico. Entre 1956 y 1963 dirigió un departamento especializado y en 1976 publicó el libro Nunca fuimos a la Luna, la estafa estadounidense de $30.000 millones. Kaysing contaba que había hablado muchas veces sobre este tema con los ingenieros de alto nivel en Rocketdyne y todos decían lo mismo. Lanzar un cohete con una nave hacia la Luna en principio era posible, pero traerla de vuelta no, esas tecnologías simplemente no existían. Precisamente es Kaysing quien plantea los argumentos clásicos contra la realidad del vuelo. En las fotos y videos de la Luna no se ven estrellas, la bandera ondea en ingravidez, las sombras caen en distintas direcciones, tampoco quedaron huellas del aterrizaje ni del despliegue del módulo lunar y así sucesivamente. El dinero del programa, según Kaysing, simplemente fue robado. Suena inconvincente, pero hay que tener en cuenta que hacia el final de su vida, Kaysing llegó a insistir que tampoco Yuri Gagarin había volado a ningún sitio, y en cambio, el vuelo de Gagarin está muy bien documentado, incluso por los propios estadounidenses. Otro tema favorito de los partidarios de la conspiración lunar es la documentación del cohete Saturno V. Con él se realizaron los vuelos a la Luna, y aquí hay un pequeño problema. Los planos del cohete se perdieron. Hoy nadie sabe con exactitud cómo estaba construido. Normalmente esto se explica diciendo que el cohete, igual que todo el programa, se desarrolló de manera apresurada. En él participaron una decena de empresas, algunas ni siquiera relacionadas con la industria militar. Por ejemplo, los trajes espaciales los fabricó una empresa que antes producía ropa interior femenina. Todos los documentos quedaron en los archivos de esas compañías y se perdieron durante mudanzas, fusiones o quiebras. El cohete R-7, con el que voló Gagarin, era militar y estaba en servicio activo. En cambio, el Saturno V se construyó exclusivamente para el programa lunar y pronto dejó de ser necesario, así que se perdió. Es muy extraño, pero en teoría podría ser posible. Otra prueba popular es la cápsula que el rastrero soviético Apatit encontró en el Atlántico. Por fuera era idéntica a una cápsula de aterrizaje del Apolo. Los marineros soviéticos la izaron a bordo y se la llevaron a su país. Al principio en la URSS no podían creer su suerte, pero pronto se dieron cuenta de que lo que habían encontrado era o bien una maqueta o bien una falsificación. En realidad, era un simple bidón metálico con una protección térmica rudimentaria y dentro un transmisor de radio. En 1970, el hallazgo fue entregado solemnemente a un rompehielos de la Guardia Costera estadounidense, que hizo escala en Murmansk. Se cree que se fabricaron unas 30 cápsulas de ese tipo, que se usaban para ejercicios. La Marina estadounidense practicaba con ellas el rescate de astronautas que amerizaban en el mar abierto, y una de esas cápsulas se perdió. Sospechoso, no demasiado, aunque con un poco de ganas se podría decir que sí. Pero bueno, todo el mundo sabe que el alucinaje se rodó en un plató, de la mano del gran director Stanley Kubrick, ¿verdad? ¿Por qué precisamente él? Pues justo en 1968, un año antes del alucinaje, se estrenó su película 2001, Una odisea del espacio, la cual incluso hoy sigue impresionando y en su momento parecía algo salido del futuro. Es fácil entender que la NASA recurriera a Kubrick cuando se dio cuenta que iba irremediablemente detrás de los soviéticos en la carrera espacial, ya que él podría rodar cosas aún más increíbles. Todas las rarezas de las fotos y vídeos, como la bandera ondeando en el vacío, se explicarían precisamente por la filmación en el estudio.
Lamentablemente, no hay ninguna prueba real de esta teoría, salvo las supuestas pistas que Kubrick habría ocultado en otra de sus películas, la famosa El Resplandor. Por ejemplo, en la habitación 237 aparece un fantasma. ¿Y sabéis cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? Pues aproximadamente 237.000 millas. Y así siguen las coincidencias. Además, Kubrick era famoso por su perfeccionismo y por repetir las tomas decenas de veces, así que un proyecto tan importante al menos habría arreglado la posición de la bandera. En las fotos y vídeos del lugar del alucinaje se puede ver claramente que la bandera estadounidense parece moverse como si hubiera viento, pero, por supuesto, en la Luna no hay viento, ni atmósfera. Una bandera colgando sin más no resulta muy espectacular, así que en la NASA hicieron el mástil en forma de L, para que hubiera algo que mostrar al público. Y la bandera se mueve porque los propios astronautas la tocaron al clavarla en el suelo lunar. En su momento, el canal Discovery incluso hizo un experimento. Colocaron una bandera similar en una cámara de vacío y se comportó de manera muy parecida. Aunque claro, este argumento funciona en ambos sentidos. La cámara de vacío se grabó claramente en la Tierra. Un nuevo giro en la historia de Kubrick llegó en 2002, con el estreno de la película La cara oscura de la Luna, dedicada a la conspiración lunar. La película resultó muy convincente, incluso incluye una supuesta entrevista con la viuda de Kubrick. El problema es que en realidad se trata de un falso documental humorístico, con el clásico montaje de tomas falsas al final. Todas las revelaciones conspirativas de la cara oscura de la Luna se logran cortando y reordenando fragmentos de declaraciones reales de personas reales. La viuda, por ejemplo, es auténtica, pero no habla de la Luna, sino de cómo Kubrick rodaba las estrellas en 2001, una odisea del espacio. Con las estrellas hay toda una historia. En las fotos de la Luna simplemente no aparecen. Supuestamente falsificarlas habría sido muy complicado. Se tendría que calcular con enorme precisión el mapa del cielo estrellado, para que ningún astrónomo detectara el engaño, así que decidieron simplemente eliminarlas. Desde la NASA respondieron que el alucinaje tuvo lugar durante la mañana lunar, es decir, en ese momento el Sol iluminaba la superficie de su satélite, y al igual que en la Tierra, cuando brilla el Sol en la Luna no se ven las estrellas. De ahí también esas sombras que caen en distintas direcciones. Habían varias fuentes de luz, el Sol, la luz reflejada por la Tierra y la iluminación de la nave. Y otra crítica habitual a las primeras fotos de la Luna es que parecen demasiado buenas, es como si las hubiera tomado un fotógrafo profesional. Y para eso también hay una explicación. En realidad, ambos astronautas tomaron cientos de fotografías en la Luna, pero la gran mayoría de estas fotos eran de pésima calidad, que si horizontes torcidos, que si sobreexposición por el Sol, todo un desastre. Mientras la NASA no sufrió recortes de presupuesto, se podría consultar este archivo de fotos fallidas en su página web oficial. Hoy en día, algunos entusiastas que lograron conservarlo lo vuelven a publicar periódicamente, lo cual, pensándolo bien, también resulta bastante extraño. Uno pensaría que la Agencia Espacial Estadounidense tendría dinero al menos para mantener su propio archivo. Un tema aparte es la legendaria fotografía de la huella lunar de Neil Armstrong, que también ha generado dudas. Hay que decir que en realidad no es una huella de Armstrong, sino de su compañero Buzz Aldrin, pero eso no es lo que inquieta a los conspiracionistas. Si miramos la imagen, vemos una suela acanalada, con grandes franjas transversales. Luego miramos los trajes espaciales y no encontramos suelas de ese dibujo. Prueba, y muy grande. Desde la NASA se justifican diciendo que para el alucinaje los astronautas llevaban unas galochas lunares especiales. Estas protegían las botas de las rocas afiladas y aumentaban la superficie de contacto con el suelo. Suena razonable, aunque la verdad no emociona. Cuando los conspiracionistas hablan de estas huellas, suelen decir que son sospechosamente nítidas. De hecho, parecen como si los astronautas hubieran caminado sobre yeso húmedo y no sobre polvo lunar. Los científicos replican, con toda la lógica del mundo, que esto es suelo lunar, no es suelo terrestre. En la Luna no hay agua ni viento, es decir, no hay nada que desgaste la arena. Como resultado, el polvo es afilado, y visto de cerca, se parece un poco a un cardo, una partícula que se engancha con la otra. Los propios astronautas recordaban que quitar el polvo lunar que se colaba dentro de la nave era realmente difícil. También hay muchas dudas sobre la misma composición del suelo lunar. Supuestamente, los estadounidenses tienen muestras diferentes a las que trajeron los aparatos soviéticos. Esto en realidad es bastante posible. La Luna es grande y en distintas regiones la composición del suelo puede variar mucho. En su momento la URSS y Estados Unidos intercambiaron muestras lunares de manera oficial. Y más aún, hasta hace relativamente poco, cualquier investigador podría enviar una solicitud a la NASA y recibir en préstamo un pequeño frasco con suelo lunar para su estudio. En general, además del polvo lunar, en el espacio hay un montón de fenómenos desagradables. Volar ahí no es fácil. Ingravidez, sobrecargas, la radiación, todo suma.
A los cosmonautas soviéticos, en ocasiones los medios tenían que sacarlos de las cápsulas tras el aterrizaje. Incluso Gagarin, que pasó relativamente poco tiempo en la órbita, parecía agotado. La teoría de la conspiración lunar usa esto como argumento. Basta con mirar a los astronautas estadounidenses, tras cualquier misión siempre están de pie, llenos de energía, sonríen y saludan al público. Pero ojo, con los cosmonautas soviéticos también hubo casos distintos. Por ejemplo, en 1965, los cosmonautas Belaev y Leonov aterrizaron en Taiga y sobrevivieron ahí varios días hasta que los encontraron. Todo esto impide que los conspiracionistas sospechen que los astronautas estaban confabulados con el gobierno. ¿Y por qué no se niegan a participar en una falsificación? Pues bueno, porque saben perfectamente que si lo hicieran podrían acabar como sus colegas, Grissom, Chev y White. Estos tres murieron durante un ensayo de lanzamiento en el año 1967, cuando se produjo un incendio dentro de la cápsula, en una atmósfera de oxígeno puro. Durante los entrenamientos del primer grupo soviético ocurrió algo muy parecido con el cosmonauta Valentin Bondarenko. Según la teoría de la conspiración, White, Chev y Grissom fueron eliminados por negarse a participar en un falso alucinaje, y sus muertes se disfrazaron de un accidente. Puede ser, pero no está muy claro por qué elegir un método tan complicado en lugar de, por ejemplo, un simple accidente de tráfico. ¿Y cómo reaccionaron los propios astronautas ante las teorías que dicen que nunca fueron al espacio? Pues predeciblemente mal. En 2002, un seguidor de la teoría de la conspiración se le acercó a Buzz Aldrin en plena calle y le exigió que confesara que era un cobarde, un mentiroso y que nunca había pisado la luna. Aldrin tenía más de 70 años en ese momento, pero no se puso a discutir, y en lugar de eso, dejó al conspiracionista cao con un potente golpe en la mandíbula. Desde entonces, a los astronautas se les evitan preguntas innecesarias. Está más que claro lo que piensan. Pero hay matices. Por ejemplo, Edgar Mitchell, piloto de la misión Apolo 14, pasó hasta 9 horas en la Luna. Cuando le preguntaban si había ido al espacio, respondía, sí, claro que sí, y luego añadía algo curioso. Decía que durante el vuelo había sentido en sus propias carnes la presencia de una especie de fuerza sobrenatural, como si fuera un espíritu cósmico bueno y todopoderoso. También decía que los extraterrestres existen 100%, aunque los astutos conspiradores del gobierno se encargan de ocultarlo. Mitchell falleció en 2016, y de los 12 hombres que alguna vez caminaron sobre la Luna, hoy sobreviven solo 4. El más joven tiene 90 años, y el mayor 95. Pronto ya no quedará nadie a quien preguntar. Podéis reíros de los teóricos de la conspiración todo lo que queráis, pero la última vez que los humanos viajaron a la Luna fue en 1972, hace más de medio siglo. Y esa, probablemente, es la razón principal por la que la teoría de la conspiración lunar sigue siendo popular. Creer en el propio viaje a la Luna es fácil, lo que es difícil es aceptar que la humanidad pudo llegar ahí, y luego simplemente se olvidó de cómo hacerlo.